Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, recorriendo en estos momentos Guatemala. Estamos en nuestra segunda etapa de América, estamos recorriendo América Central. Si no viste el video anterior, te recomendamos que lo vayas a ver porque es de las mejores experiencias que hemos vivido a lo largo de estos casi 4 años de viaje. Épico. Increíble. Tenemos esta cara de cansados, detonados porque bajamos hace un ratito de la montaña, llegamos, nos bañamos y ya estamos agarrando ruta para seguir recorriendo lugares acá en Guatemala, así que no te pierdas este video. Si te perdiste los episodios anteriores, estuvimos visitando Antigua Guatemala, después nos vinimos acá, justo a ese punto, a subir al famoso volcán Acatenango y contemplar el volcán de fuego. Habíamos dejado la camioneta en La Soledad, que es más o menos esa intersección por ahí, y ahora nos estamos dirigiendo hacia el punto número 2, Chichicastenango, que nos han dicho que hay unas ferias increíbles que se hacen los días jueves y domingo, así que queremos llegar para allá y después en algún momento o a la ida o a la vuelta pasaremos por el punto número 1, que es Panajachel. Nos espera un buen rato de viaje. El GPS nos había marcado venir por este camino, pero no estábamos muy convencidos porque se notaba que no era la ruta principal. Pero le preguntamos a varias personas locales y nos dijeron que estaba bueno. Efectivamente, sí, no es ripio, no es tierra, pero Es súper lento porque venimos bajando en primera despacito, así que yo creo que nos convenía dar la vuelta. Aunque sea más largo, creo que vamos a llegar más rápido, pero bueno, ya estamos en el baile ahora. La verdad es que fue una linda aventura el camino por acá. A los pocos kilómetros apareció asfalto, así que ya ahora estamos en breve por retomar la ruta número 1, que es la principal acá. Hicimos un cambio de planes, vamos a ir directamente a Chichicastenango por la vía CA1, que es la Panamericana, así que tenemos un tramo acá de autopista y tenemos 1 hora y media, nos marca para hacer 75 kilómetros. Y llueve, para variar. Vamos a hacer una parada para abastecernos de combustible. Está 34,67 el galón de diésel acá. Viene siendo súper estresante la ruta. Ya hace unos kilómetros que nos desviamos de la Panamericana. Nos estamos yendo en una ruta común, digamos, hacia Chichicastenango, y tiene muchísimas subidas. Tremenda está la ruta. Ya queda poco, 3 kilómetros. El camión que viene adelante viene tocando bocina porque son inclusive curvas muy cerradas y con mucha pendiente. Así que hay que venir con precaución, y encima recién justo había un vehículo, en la desesperación no alcanzamos a filmar, un vehículo mal parado un vehículo que se ve que se le había parado el camión, entonces tuvo que frenar el camión, paramos todos en la subida con el peso, pero nada, todo bien. Ya estamos en Chichicastenango, la lluvia no para y estamos en la búsqueda de algún lugar para dormir. Ay, encima entre que venimos sufriendo con las subidas, dobló un camión que a una velocidad. Ay, pasa. Bueno, seguimos en la búsqueda de ver dónde podemos encontrar para dormir. Miren qué lindo que está todo acá adornado. No hemos visto... Uy, está re profundo. Hay unas rejillas bien profundas en la calle. No hemos encontrado en Ayoverlander algún lugar así que nos convenza mucho para parar. Todos los comentarios que estamos encontrando se tratan de lugares de gente que ha dormido en el patio de la casa de alguna persona o de algún hotel, digamos, de todos hay que pagar. Acá debe ser, porque dice Airbnb Camping. Bueno. Así que encontramos que estaba marcado también un camping para motorhome. Vamos a ver cuánto cuesta. Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Camping? Sí, para pasar la noche. Sí, pero... Para pasar una noche. Claro, con mucho gusto, al fondo. Bueno, Hay que entrar hasta el fondo, donde está el perro. sí. Ahí vamos, yo le puedo decir. Bueno, ¿cuánto cuesta? 100. 100. Con agua caliente, para ducha, wifi, todo completo. Bueno, Sí, Bueno, nos vamos a quedar acá. pobre, se lo doy vuelta por agua. 100 quetzales la noche.
para los dos. La verdad es que siempre contamos lo mismo, por ahí en los servicios que nos brinda un camping como que muchas veces no nos hace falta porque tenemos todo en el motorhome, pero bueno, acá buscamos seguridad, dormir en un lugar tranquilo, y para pagar en otro lado que salía 100 quetzales es mejor venir a un camping. Se ve re lindo igual. Sí, está buenísimo. Estamos desayunando y miren la visita que tenemos en el patio. Son re lindas las ardillas. Nunca le había prestado atención. Ay, que va rápido. Hoy de día, con sol. Miren qué lindo que está el lugar. En este camping hemos pasado la noche. Espectacular está. La única contra, bueno, acá donde nos estacionamos estamos a la sombra, que no cargan los paneles, pero en un camping hay electricidad, así que por eso está bueno. Que no lo hemos usado todavía, pero... Nos podemos conectar, pero bueno, estaba lloviendo, así que igual no nos hizo falta. La verdad es que está re lindo el lugar y como pueden ver, estamos de buzo, suéter, no lo podemos creer. Estamos a 2.200 metros de altitud y hacen aproximadamente unos 20 grados por ahí, un clima tan divino, agradable, rico, sabroso, pónganle el nombre. Pero anoche frazada para dormir, frazadita, tapada así, con frío, divino. O sea, la verdad es que desde que llegamos a Guatemala hemos pasado todas las noches frescas para dormir, en Antigua también, así que ha sido súper agradable. Era algo que cuando estábamos en Colombia y estábamos por cruzar a Centroamérica, nos tenía con un poco de miedo el tema del calor. Sí. Que creíamos que iba a ser todo caluroso como Cartagena, esa zona. Y la verdad que no, sacando Nicaragua y algunos puntos que obviamente hace calor. O sea, en Nicaragua tampoco es que pasamos calor en todos los lugares. O sea, lo peor fue en León. En León y después, o sea, que eso fue lo más caliente. Lo que tiene, que nosotros no esperábamos, es que hay mucha montaña y te da opción de pasar de la playa a la montaña, y en la montaña sí está fresco y se puede dormir, y eso la verdad que estuvo genial. Así que esta experiencia por Centroamérica viene siendo muy grata. Igual, che, ya me está dando calor, así que me voy a sacar el suéter. Todo bien con el busito, pero ahora lo vamos a sacar. Hemos llegado al mercado de Chichicastenango. Chichi, dice que le dicen acá. Chichi, hemos llegado al mercado de Chichi, que es el más popular de todo Guatemala. Dicen que es un legado maya que todavía se mantiene un montón de la cultura, así que estoy muy ansioso por recorrer este mercado. Me recuerda mucho a cuando andábamos por los mercados de Bolivia. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Oruro que nos despertamos y al otro día estaba todo el mercado? Muy parecido, así armado en la calle con los techos. Y dicen que se consigue todo, un montón de artesanías. Inclusive mucha gente nos contaba que por ahí vienen a comprar acá para después luego revender en otros lugares. Juguetes, ropa, más artesanías por acá. Lo que sí he visto de las cosas de Guatemala son estos bordados que no hemos visto en otros lados. Se ven muy bonitos. Mirá, y acá se venden las telas, los rollos de tela de todas las artesanías que se ven en un montón de lugares. Si vieron, creo que fue el último video de El Salvador, vimos cómo se hacían estas telas. Encontramos a una persona trabajando y haciendo en el telar este mix de colores. Laburazo, la verdad. En esta calle que estamos recorriendo hay un montón de ropa, zapatillas, bolsos. ¿Tienen estas? Estos están a 15 quetzales. 15. Sí. Ok. ¿Qué tienen adentro? ¿Cuál es el relleno? Un rellenito, es plástico. Ajá. Sí, Argentina, De Argentina, sí. de la Patagonia. No, somos del centro del país, pero conocemos pero la... Patagonia es muy bonito. Es muy lindo. ¿Y la feria acá la hacen todos los jueves y domingos? ¿O? Sí, solo jueves y domingo. Ajá. Ajá. Antes era más lleno, había más artesanía, Ajá. muchas tiendas de artesanía. Ahorita varió mucho después de la pandemia, Ajá. porque la gente el mercado era puro artesanía y todos eran artesanos. Entonces, con la pandemia, usted sabe de que nosotros los artesanos vivimos de los turistas. Claro. Entonces ellos vieron otra forma de subsistir y poder darle sus alimentos a su familia, cambiaron su artesanía por otra mercadería. Por eso ahora hay canastos, hay telas, ya no tradicional, cambió bastante. Y los que quedamos son muy pocos.
Ajá, de artesanos. Sí, de artesanos. Pero siguen siendo artesanos. Fabrican, hay gente que viene a traerles y otros que guardaron la artesanía que tenían, lo tienen en bodegas. Supongo que tienen la esperanza de que en un futuro se mejore el turismo. Igual ahora ha vuelto el turismo. Ha vuelto, pero es paulatinamente. Ajá. Ajá. ¿Y los que vienen a vender acá a la feria son todas personas de acá de Chichi o son de los alrededores también? Son de los alrededores. Casi como un 50% son del pueblo, del centro, y el otro 50% que son de los alrededores, son del campo. Hicimos una compra, esta se la regalé a Santi, porque Santi tiene la necesidad de tener en la mano algo todo el tiempo o en la boca, así que para que cuando estés aburrido agarres, son pelotitas antiestrés o para tener algo. Yo también necesito siempre, que cada vez que grabo una historia me doy cuenta que siempre estoy agarrando la cadenita o algo y 15 quetzales. Miren qué trabajo la ropa. Miren estos chalecos, la cantidad de colores De y bordado. bordados. Qué espectacular. Es algo muy distinto a lo que hemos venido viendo hasta este momento, así que por eso me llama mucho la atención. Me parecen muy lindas las cosas que hay hechas. Es impresionante la cantidad de colores que hay para donde uno mire. Incluso la vestimenta de la gente es todo muy, muy colorido. Ya perder lo que es el apetito, mire mamá, crack chava mejor che trajo una vitamina. El problema che bajo las con belre guari sham karakta, guarin karakta farmacia base. Y anoche leíamos que si bien se ha convertido en uno de los lugares más turísticos de Guatemala, sigue siendo el mercado que usa la gente local para venir a comprar. De hecho, no hemos visto prácticamente turistas, o no parecen. O sea, es toda gente local comprando absolutamente todo. Mira, acá estamos pasando en verdulería, la pinta que tiene la verdura. Y ropa también, veíamos gente ahí probándose ropa. Miren acá, hilos y al lado carne. Es lo que más me llama la atención de estos Igual lugares. por lo menos acá está más fresca la temperatura, a diferencia de otros lugares que hemos Pero pasado. miren la cantidad de carne y gente local haciendo sus compras. Lo que hemos visto además es que no solo están las personas vendiendo en los puestos, sino que a lo largo de la caminata se te van acercando personas para ofrecerte más productos y que todos están muy dispuestos a negociarte. Mira esas correas para perritos. Ajá. En todos lados que pregunté el precio de algo, ahí nomás me empezaron a bajar el precio o a decirme cuánto ofrezco para bajarlo. Mira, estas son correas para lentes. Ah, me tengo que comprar para mis lentes. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué es esto que vende? Estoy vendiendo cal. 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 Ajá. Para las construcciones, para pintar. Aquí en Guatemala la gente que usa para Sí. cocinar el maíz. Ah, para cocinar. Para cocinar el maíz. El maíz tiene una cáscara Sí. muy dura. Con cal se limpia. Se Ah. pone el maíz, se echa un poco de cal y sigue. Cuando hierven el maíz, Hierve el maíz le ponen cal. y pone cal. Y para Mira. que sí se pele el maíz. Bueno, el maíz tiene una gracias. cáscara muy dura. Con cal se pone suave. Muchas gracias. Ok. Bueno, eso sí que me dejó sin palabras, que usen la cal para cocinar, o sea, hierven el maíz con cal. Qué locura, nunca lo había escuchado. Cuidado. Miren el bordado que tiene esto, es impresionante el trabajo. Esto también son estilos que tampoco hemos visto en otro lado. Jugadores buenos. ¿Y viste los partidos de Argentina? Sí, la final. ¿Viste la final? Sí, contra ¿Festejaste? Francia. Dibu Martínez fue muy bueno. ¿Y siempre vendés acá? Sí, todos los jueves y domingos son los días de mercados aquí. Y siempre vendemos. Todo lo que vendemos es para nuestros estudios. ¿Vos vas a la Sí, escuela? sí, pero por ejemplo ahorita voy, pero estoy en la tarde. Sí, después del negocio voy a la escuela, ya tengo mi uniforme.
Muy bien, hay que seguir estudiando. Sí, así es. Y ahorita estoy aprendiendo a jugar fútbol. Sí, así es. Y estamos llegando a la iglesia de Santo Tomás, el lugar más icónico de todo el mercado. Dice que todos los días se reúnen mujeres y chamanes a hacer sus rituales, a quemar incienso. Y ya se siente un montón el aroma a incienso. Sobre todo se ve el humo enorme. Recién leíamos que esta escalera tiene 18 escalones en relación al calendario maya. Y otra cosa muy típica que ocurre acá es la venta de flores, acá en este sector también de las 18 escalinatas. Una iglesia toda oscura, con velas, con pétalos de rosas y mucho humo, un montón de humo de los chamanes que afuera hacen los rituales. Ingresa todo para acá. Es muy, muy extraño este lugar. La verdad es que nos ha dejado muy sorprendidos esta visita a la iglesia. Habíamos leído en internet, en algunos blogs de viaje, que era muy oscura, pero como que uno no toma conciencia hasta una vez dentro de la iglesia, porque está todo cerrado, no hay, digamos, como que no hay entrada de luz. Además, las pocas pinturas que hay son todas bien oscuras, sumado al humo del incienso de los chamanes de afuera, más los rituales que se hacen dentro de la iglesia, se siente realmente una energía rara. En el medio, digamos, de la iglesia, digamos, en el pasillo central, hay un montón de altares pequeñitos donde cada uno tiene un significado. Hay uno, por ejemplo, para los matrimonios, otro para las mujeres, otro para los hombres. Entonces, dependiendo del ritual que cada uno quiera hacer, tiene que buscar un chamán para venir a hacer su ritual, su ofrenda. Y después, en la parte del altar, digamos, está la parte católica, que uno puede venir a hacer sus ofrendas sin necesidad de un chamán. Así que la verdad es que nos ha dejado, no sé, es raro. Son esas cosas que nos encanta conocer, ver, aprender, porque hay un montón de creencias y que obviamente cada cual son válidas, ¿no? Pero es la primera vez que vemos algo así. Y dentro de una iglesia católica, digamos. No, esto es un mundo de gente, callecitas. O sea, es imposible recorrerlo todo. Te llevaría, no sé, días enteros. Cada lugar que vas hay una callecita que entra, es increíble. Hola, una consulta. ¿De qué son esas tortillas? Maíz negro. Maíz negro. Ah, bueno. Gracias. Bueno, y acá doblamos por una callecita y pareciera ser que hay lugares para comer. No, este lugar es increíble. Digamos, ¿entre ustedes hablan quiché o hablan español? Es variado. Ajá. Siempre es variado porque a veces hablan más los que vienen en las comunidades son los que hablan. ¿Pero vos hablas quiché? Sí. ¿Sí? Esas palabras. Pero digamos, cuando van a la escuela, estudian, digamos, Bien, estudian el pero digo, el quiché también lo estudian. el quiché y el inglés. Ah, mira, nos llamó la atención porque por todo el mercado que hemos estado recorriendo se escucha el quiché. Sí. Sí, es lo que más se utiliza. Ajá. Casi todo el recorrido que llevamos por el mercado, cuando uno se acerca a un puesto o va pasando, o inclusive vendedores, vimos personas vendiendo o bebidas o medicamentos o preparados para combatir enfermedades y demás, y hablaban otra lengua. Ahí le preguntamos a un chico y nos dijo que es la lengua quiché, que la gran mayoría de las personas lo hablan acá, y de hecho nosotros veíamos que en casi todos los puestos, entre ellos están hablando esa lengua
y te acercás, te hablan en español, pero entre ellos siguen hablando esa otra lengua y que inclusive la estudian en la escuela. ¿Y esto se come así como está? ¿Puedo probar una? ¿Semillas de qué son? No sé de qué, pero no está feo. Parece la de zapallo. Wow. Esto es solamente parece frutas y verduras, flores, pero es enorme. Yo ya dije muchas veces que soy fan de los mercados, pero este lugar, no, es un laberinto de cosas y gente y 2 pisos y... O sea, es impresionante. La parte por la que veníamos recién era como una manzana y muchos puestitos dentro, entonces te metías por un lado y es muy difícil recorrerlo completo. Sorprender los bordados. Miren este trabajo, la tela, allá arriba todo con lentejuela. Impresionante. Recién hicimos reír a la chica porque le preguntamos qué era esto, nos dijo ocote y le preguntamos si se comían y se largaron todos a reír, nos dijo que no, que es para prender fuego. Será como para sahumar, supongo. Y capaz que es leña, tipo leña para el fuego. ¿Cómo se nota que están acostumbrados a vender como al por mayor? Porque me acerqué varias veces a preguntar precios, porque le quiero hacer un regalo a mi mamá y todos me dicen, primero me dan el precio por 12 unidades y después, no, le digo quiero uno solo. Ah, bueno, el precio es tal. Así que, digamos, son muchos de los productos que después uno ve en el resto de las tiendas de artesanías, en el resto de, digamos, cuando va por otras ciudades. Miren estas, supongo que son paneras, o por lo menos en Argentina las usábamos tipo paneras. El trabajo que tienen, el detalle. Sí, para poner pan, tortillas, frutas, también como un joyero, para las llaves. Más porque Wauri tremendo chuja. Es lo bonito que cochelado va. Voy a preguntar el precio de estos bolsos al estilo de los bolsos Guayú en Colombia. Hola, ¿qué precio tienen estos bolsos? 125. Ok. Está bien, quería saber el precio. Gracias. 125 son 15 dólares. Más o menos lo mismo que costaban los bolsos Guayú en Colombia. Y este es otro de los lugares icónicos acá en Chichi. Se llama Arco Gucumat y dice que antiguamente cruzaba un río por acá y una vez vino una persona a ver por qué el río estaba derramando y que había una serpiente que bloqueaba el río y cuando él se encuentra con la serpiente se lo come. Entonces por eso ahí arriba se puede ver, hay que tener un poco de imaginación, pero una serpiente con una cabeza en la boca que representa al hombre. Y este arco es un monumento histórico que fue criado por los quichés, que es lo que estábamos contando recién, que es la lengua que se habla acá. Y Gucumats en quiché significa serpiente emplumada y es una figura, una deidad muy importante para ellos, para los quichés. Quiero probar una tortilla de maíz negro. Hola, ¿cuánto cuestan por unidad? ¿Un quetzal? ¿Verdad? Porque siempre las tortillas estas están calientes. ¿Se siente diferencia? No, está muy rica, porque me gustan. Son muy ricas las tortillas, pero no le siento diferencia con la blanca. Después de tanta caminata por el mercado, era hora de venir a comer. Le preguntamos a la gente local si nos recomendaba algún lugar típico. Santi se pidió unos pinchos, ya se los vamos a mostrar, pero le trajeron de entrada una sopa. Le pregunté por las dudas si había que comerla ahora o era para, no sé, para mojar los pinchos. Me dijo que no, que venía como una sopa para comer ahora. Y tiene carne, está muy rica. ¿No tenés calor comiendo sopa? No, pero está lindo acá, a la sombrita está lindo. Miren la pinta que tiene este plato. Pinchos mixtos con carne y pollo, guacamole con unos nachos, papas fritas y unas verduritas. Y por este lado un sándwich vegetariano con papas fritas y un montón de guacamole también.
Este plato cuesta 35 quetzales, ese 70 y las limonadas 15 quetzales cada uno. O sea que serían en total unos 135 quetzales, que son unos 17 dólares aproximadamente. Yo creo que para hacer así un restaurante, un bar, que no es comida en la calle, no es caro. Las papas con guacamole. Todo lo que estamos comiendo está delicioso y la particularidad, decía en el menú, que todos los platos venían acompañados, o sea, los platos como el que pidió Santi, acompañados de pan o tortillas, así que podríamos no haber comprado las tortillas anteriores porque acá tenemos mira, y de maíz también. De maíz. Para ellos la tortilla es como para nosotros los argentinos el pan, que eso la verdad es que es una costumbre que no hemos visto en otro lado. A nosotros como argentinos cada vez que vamos a comer a algún lugar decís, ay, me falta el pancito de entrada o para un plato, y es una costumbre que solo la hemos visto en Argentina. Y para bajar la comida y seguir recorriendo Chichi, hemos leído algo que me llamó mucho la atención, que es que uno de los puntos turísticos de acá es el cementerio. Así que vamos a caminar un par de cuadras para ir a visitarlo. Miren, de acá ya se ve todo colorido. Después hay que volver a esta subida, mi amor, Estaba pensando lo mismo. Porque después de la caminata de ayer... Lo que habíamos leído es que no es que haya una tumba así en particular o algo puntual para ver, sino que eran muy llamativos los colores en el cementerio, así que por eso era la sugerencia de venir a verlo. Y bueno, cuando ya veníamos caminando desde lejos se veían todos los colores, así que ahora vamos a hacer una recorrida. Que me llamó la atención es que ya vimos en otra parte más atrás como un lugar así donde prenden fuego y de hecho hay una persona ahí haciendo un ritual. Este es el otro lugar que habíamos encontrado. Ven que, o sea, acá hay un montón de tumbas, ¿no? O sea, de un lado, del otro, pero este lugar hay mucho olor a quemado, que es muy parecido a donde se veía la persona allá, que para mí era un chamán, creo, haciendo un ritual, todo quemado. Inclusive acá dice, suplicamos no usar chile, faro y bombas en este lugar sagrado. Atentamente, la municipalidad indígena, multa de 500 quetzales. O sea, esto sí, o sea, me llamó mucho la atención porque, bueno, tampoco es que uno anda por la vida haciendo turismo en un cementerio, ¿no? Pero... Creo que es la primera vez que vamos a un cementerio. Igual en varios lugares ya habíamos visto que era un punto turístico, poner en Barichara, me acuerdo que lo habíamos visto, que no fuimos. Bolivia también, en varios lugares, o sea, como que te hablaban de esto, de ir a visitarlos. No sé, claramente es muy fuerte la cultura que tienen acá, con los rituales que llevan adelante, ¿no? O sea, con lo que estuvimos viendo hoy en la iglesia y esto que estábamos observando acá dentro del cementerio. La verdad que nuestra visita acá a Chichicastenango o Chichi, estoy súper contento de haber venido a este lugar. Me encantó. Vimos tantas cosas hoy a la mañana, digamos, o sea, desde poder ver el mercado más famoso de Guatemala, el legado de la civilización maya, la vestimenta de las personas, sobre todo de las mujeres, como unas camisas y unas polleras tan típicas. Me gusta mucho cuando ves en el lugar que no es que están disfrazados, como hemos visto en un montón de lugares, que te das cuenta que es algo preparado para el turismo. Digamos, acá no, estaba lleno de gente local comprando en el mercado, con la misma ropa que vendían en el mercado. Fue algo espectacular. Y después todo lo referido a su cultura, ¿no? A sus creencias. Todo lo que estuvimos viendo de los rituales que realizan en la escalera hacia la iglesia, dentro de la iglesia, los colores de las tumbas en el cementerio, todo está relacionado con la cultura maya. Y no menos importante, su lengua, digamos, como la gran mayoría de las personas que cruzamos estaban todo el tiempo hablando su lengua, además del español, ¿no? Pero en las conversaciones. Fue muy lindo y ver cómo convive eso con por ejemplo, la iglesia, después con la cultura católica, que se sigue manteniendo muy arraigado su cultura maya. La verdad que estuvo espectacular. Creo que es uno de los lugares, o de los pocos lugares que hemos visto así, una cultura tan fuerte, me parece. Sí, sin duda que sí. Así que si llegan a andar por Guatemala, tómense un día para venir a Chichicastenango. Un jueves o un domingo. Está muy cerca de la capital o de Antigua, así que se puede venir por el día a recorrer el mercado. Lo que sí, vengan temprano, porque nosotros fuimos, fue un horario muy bueno, pero ya cuando terminamos de comer y salimos a dar una vuelta a la tarde, ya
estaban desarmando, entonces es muy importante ir temprano. De hecho, los rituales en la iglesia, ya cuando pasamos después del almuerzo, no estaban. Nos vamos a buscar nuestras vidas, transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire, que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo.